agradecemos la suerte de encontrarnos con ustedes en este su programa popular de hoy jueves, día 29 de abril del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy tenemos a Héctor y a Nelson para el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Héctor Rincón por el reportaje que me mandara desde Nueva York ayer. Le agradezco mucho que esté reforzando y que esté colaborando con nosotros en los conceptos que emitimos tanto de política exterior como de política vernácula, de política dominicana, la cotidianidad de nosotros. Gracias a Héctor Rincón por ese reportaje que me mandara ayer para que yo lo pudiera ver y reforzar nuestros conceptos sobre la situación internacional, la política exterior y la política internacional, tanto de aquí como del programa de Nueva York. Gracias a Héctor Rincón. Señores, la fiscal Jenny Berenice Reynoso sigue dando informaciones sobre el tema de la operación Coral. Nosotros tenemos la obligación política de hacer la pedagogía política de esto. Nosotros no hacemos de los temas políticos, no lo convertimos en temas ideológicos, ni de bloques ideológicos. Aquí está lo que dice el periódico El Día sobre una declaración de Jenny Berenice Reynoso. Reynoso, Operación Coral tiene amplia investigación. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien le ha preguntado eso? Vuelvo y reitero, un hecho con, ahora mismo, con más de 350, 400 declaraciones y con más de 500 opiniones. Esa es la realidad. Nos preguntamos, la corrupción como problema o como conflicto ha colocado a esta nación en un declive, en una pendiente resbaladiza hacia la atrocidad. Y estamos preguntándole al sistema político nuestro, porque es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el marco que tiene la corrupción desde la política, no desde la opinión pública? ¿Cuál es el marco que le estamos dando a la corrupción? ¿Cuál es el marco social? ¿Cuál es el marco moral? ¿Cuál es el marco ético que le estamos dando a la corrupción? ¿Cuál es el marco democrático? O sea, desde las instituciones que le estamos dando a la corrupción. ¿Cuál es el marco que le estamos dando a esto? ¿Es un conflicto o es un problema la corrupción? ¿Es un conflicto político, un conflicto electoral, un conflicto social, un conflicto ético, un conflicto moral, un conflicto institucional en el sistema de justicia del país? ¿O es un problema la corrupción? Eso quiero saber. Si el tratamiento, el marco que le estamos dando al tema corrupción en la República Dominicana es un tratamiento como problema o como conflicto. Porque si lo estamos tratando como conflicto, vamos a seguir en lo mismo. Aquí tenemos 20, 25 años hablando de corrupción
y lo estamos tratando como conflicto, no como un problema. Tenemos un ministerio público por 20 años, 25 años, tratando la corrupción como conflicto. Eso es tuyo, esto es mío. Esto es la corrupción de tal, la corrupción de cual, la corrupción del otro, ideológicamente, por parcela, como conflicto. ¿Cuándo vamos a tratarlo como problema? Es la posición política nuestra. Que si lo vamos a seguir tratando como un conflicto o como un problema. Llevamos 20 y tantos años tratándolo como un conflicto. Ahora te toca a ti, mañana me toca a mí. Y muchas declaraciones, muchas opiniones, y el problema ahí. Porque estamos viendo el conflicto no tiene solución. Cuando lo tratamos, cuando lo convertimos en problema, la corrupción, entonces sí estamos buscando soluciones. Los problemas sí tienen soluciones, los conflictos no. ¿Qué es lo que ha querido los grupos de poder y los grupos del sistema político? Lo que ha querido es la corrupción, mantenerla como conflicto. Y lo mismo hace la sociedad civil. Una corrupción aparcelada, la mía y la tuya. Yo y tú también. ¿No es eso lo que estamos viendo? ¿La corrupción de quién estamos persiguiendo? La corrupción conflictiva. La que no es mía. La que es de mi rival. La que es de mi enemigo. El que está conmigo, ese no es corrupto. Y cuando la tratamos así, estamos tratando la corrupción como conflicto. Como conflicto. Aquí, Héctor. Ese es un titular de primera plana con relación a esto mismo del periódico Listincito. Espionaje. Hayan documentos sobre periodistas en poder de la escolta de Danilo. Yo pregunto, ¿solo se espía aquí desde la escolta de Danilo? Aquí se espía a los ciudadanos solo desde la escolta de Danilo. Yo pregunto, ¿el gobierno de Luis Abinader no sigue espiando a periodistas aquí en este país? A mí no, yo lo que soy es político y yo sé que estoy espiado las 24 horas del día por Luis Abinader. ¿El espionaje es un conflicto o es un problema? Repito, ¿el espionaje es un conflicto o es un problema? Desde la escolta de Danilo Medina, no desde la escolta de Leonel, desde la escolta de Hipólito Mejía, desde la escolta de Danilo Medina, desde la escolta de Luis Abinader, se sigue espiando. ¿Es un problema o es un conflicto? Estoy preguntando. Aquí está, aquí abajo, ayer en el periódico El Nacional. Abajo, Héctor. Red usaba préstamos bancarios para el lavado. En uno de los capítulos, en uno de los artículos de la ley de lavado de activos, se habla de los sujetos obligados. Es una ley que discutí muchísimo en el año 2002, aquí mismo en este canal. En el año 2002. En ese entonces, el señor Servio Tulio Castaño Guzmán era un habitué de mi programa. Éramos grandes amigos en ese entonces. Y con él discutí mucho sobre esta ley, políticamente hablando. En esa ley se establece el comportamiento
de lo que llaman sujetos obligados. Conoce a tu cliente por parte de los bancos. Como los bancos, sabiendo que hay una ley de lavado de activos, prestan alegremente sin conocer el cliente. ¿Dónde está el historial, el historial de estos clientes para estos bancos? ¿Dónde está el filtro por parte de los bancos para que esta delincuencia, esta criminalidad encuentre espacio en los bancos? ¿Por qué los bancos siempre están en el medio? ¿Es un conflicto o es un problema? La corrupción. ¿Por qué los bancos no se investigan? Odebrecht, su oficina de operación para soborno, operó desde República Dominicana a través de bancos dominicanos. Ustedes han visto la citación a esta fecha, 4 años después, de un banco para preguntarle por qué sus infraestructuras tecnológicas, financieras, se usaron para el traslado, la transferencia de fondos de Odebrecht. ¿Dónde están los bancos en el debate sobre Odebrecht? En Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá están condenados banqueros. Aquí no. Y el dinero que fue a Perú, el dinero que fue a Ecuador, el dinero que fue a Colombia, el dinero que fue a Panamá, salió de aquí, de República Dominicana. ¿Es un conflicto o es un problema la corrupción en este país? Vayan a ver, solo está el genérico. Red usaba préstamos bancarios en lavado de activos. ¿Por qué no se mencionan los bancos? ¿Por qué no se mencionan los bancos? ¿Por qué en el expediente de Odebrecht el señor Wilson Camacho nunca ha mencionado un banco? ¿Por qué Jenny Berenice y Wilson Camacho no mencionan los bancos? Quirino, narcotráfico, tenía una cuenta en Vicente Noble, en el Banco de Reservas, de 100 millones de pesos. Cuando el caso Quirino. Los bancos que negociaban y hacían ferias de vehículos con el hermano de Quirino y estaban en los periódicos, y tengo los periódicos, todavía una semana, 2 semanas antes, con Quirilio Paulino Castillo, aparecía el presidente de un banco aquí en una feria de vehículos. Tengo el periódico, repito. Cuando Quirino explotó, ¿ustedes vieron algún banco llamado a dar declaraciones? Pregúntenle a Leonel Fernández por qué. Y aquí dice Servio Tulio Castaño Guzmán, y dice una nueva que tienen ahora, una cara nueva que tienen en Participación Ciudadana, que están muy satisfechos con la independencia del Ministerio Público. Apoyan actos del Ministerio Público ante corrupción. Finjus y Participación Ciudadana resaltan independencia de la Procuraduría General de la República para enfrentar el flagelo de la corrupción. La independencia. ¿Hasta dónde llega la independencia de Jenny Berenice? ¿Y hasta dónde llega la independencia? ¿Cuál es el tamaño de la independencia de Wilson Camacho? ¿Qué hizo Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso con la ONSA, con la OISOE, con Pimentel Carech? Convertir ese hecho en un conflicto entre ella y Laura Guerrero Pelletier. Esa es la independencia de Jenny Berenice Reynoso. Convertir el caso de la OISOE en un conflicto, desviar
el problema que debió tratarse como un problema, el tema de la OISOE, y Pimentel Carech, y Denis Florencio, y José Florencio, en lugar de tratarlo eso como un problema, lo trató como un conflicto entre ella y Laura Guerrero Pelletier. En una guerra de orgullo, en una guerra de vanidad, en una guerra de pedantería procesal. Y hoy nos está mostrando la misma pedantería procesal. Los dos. Y estamos alabando eso como independencia. ¿Dónde está el resultado del caso de Brecht? Danilo Medina lo vio desde la televisión. 14 apresados. Y ustedes mostraron aquel circo, aquella novela, como un conflicto también. Los míos no, y los de Leonel sí. Los míos no. Gonzalo no. Para nada. Y en una sola obra, 800 millones de pesos de exceso en el costo de la obra. Gonzalo. A Víctor Garamé Ventura, ni tocarlo con el pétalo de una rosa. Porque ese es mío. Ese es de Atemo Montaz. Atemo, ¿dónde están todos hoy? ¿Dónde están los 14 hoy? Primero a Chu, después a Chu, y entonces Chu no. Porque Chu sabía lo que pasaba con Magín Díaz y lo que pasaba con Donald Guerrero y Odebrecht. Y entonces había que excluir a Chu Vázquez. Ese es el asunto. Ese es el asunto. El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Juan Carlos Torres Robiú, puso su cargo a disposición del presidente de la República por las alusiones que se han hecho con Sestur o con Politur. Ayer, las alusiones. Se usa una alusión al general Alburquerque Comprés por la compra de unos huevos, 500,000, 600,000 pesos de compras de huevo al señor Cáceres, o a una empresa o a una granja del señor Cáceres. Y esa es la coalición de funcionarios. Así llama Jenny Berenice Reynoso. Este señor, Politur, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, tenía cientos de militares y tenía su encargado de contabilidad al servicio con doble función, porque trabajaba tanto para la escolta, la guardia, el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y para el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Un coronel que llega a la policía en el 2007-2008 como raso y termina en el 2021 siendo coronel full. En 13 años, violando todos los reglamentos, violando las dos leyes orgánicas de la policía. Oigan bien lo que estoy diciendo. Un coronel que llega 13 años atrás y en 13 años meteóricamente se convierte en coronel. Y ocupa la contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y el Cuerpo Especializado, la contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística.
el general Alburquerque Comprés compra 600,000 pesos de huevo. Y es la noticia. Este señor, Torres Robiú, está en Sestur o en Politur violando la ley orgánica de la policía. Un coronel, un general de la Fuerza Aérea, colocado en un puesto que orgánicamente, que constitucionalmente corresponde a un policía, a un oficial de la policía. Y está ahí en ese cargo hace 6, 7 años, violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y violando la ley orgánica de la policía. Cambia el gobierno. Cambia el gobierno. Se va Rafles Medina Sánchez y el general Torres Robiú está en el cargo de Politur, violando las dos leyes orgánicas, tanto la de las Fuerzas Armadas como la de la Policía Nacional. En el gobierno del cambio de Luis Abinader. Y ahora le entrega el cargo a Luis Abinader. Y el general Torres Robiú le alquila una casa, una villa, al general Cáceres Silvestre en Portillo, Samaná, por $3,000 mensuales. Pregunten, ¿hace cuánto tiempo? ¿Para qué Politur usaba esa casa en Portillo de $3,000 mensuales? $3,000 mensuales. Y el caso es Alburquerque Comprés, porque compró 600,000 pesos de huevo. Los millones de alquiler por Portillo, eso Jerry lo tiene oculto. Eso no es noticia. Eso no es noticia. Camacho lo tiene oculto. ¿La corrupción es un problema o es un conflicto de intereses? Servio Tulio y la otra señora de Participación Ciudadana. Eso es independencia, ¿verdad? Eso es independencia del Ministerio Público. Estamos preguntando, ¿la corrupción es un conflicto de intereses o un problema? ¿Es un conflicto de intereses o es un problema político que tiene este país? Y si es un problema, las soluciones que se supone deben ser los frenos, las soluciones afectivas, primero afectivas, porque ustedes están viendo que todo es afectivo, según me guste o no me guste. Los frenos afectivos de este problema, ¿dónde están? ¿Dónde están los frenos afectivos? ¿Dónde están los frenos sociales? ¿Dónde están los frenos éticos? Los frenos morales, los frenos democráticos, los frenos institucionales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los encontraremos tratando esto como un problema de conflicto de intereses, de lo que me toca a mí y lo que le toca al otro. Es así que vamos a tratar la corrupción. Siempre estoy abierto a las apelaciones de cualquier persona que se siente aludida en lo que digo. Y pueden venir sin avisar sobre todo lo que afirmo en este programa, porque nunca digo todo. Guardo siempre municiones de recambio. Es muy fácil tener un sistema político
que los problemas reales de este país, todos los problemas los convierte en conflicto, porque es lo que conviene a la hegemonía de poder político y social en este país. Que no haya solución de nada. Que sea la conflictividad la que se imponga en cada problema que este país tiene. Está hablando un político. Está hablando un político que siente mucho orgullo de lo que ha escogido como profesión. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. HomePros Guru es el espacio virtual, la página, el esquema donde usted puede encontrar la solución a cualquier inconveniente que se le presente en su casa. Si tiene una avería, si tiene cualquier emergencia y necesita un plomero, necesita un albañil, un carpintero, hasta un ebanista, un pintor, cualquier servicio que usted quiera en su vivienda, en su oficina o en su hogar, puede resolverlo abriendo el espacio HomePros Guru. Ahí está todo el personal que usted necesite para resolver cualquier emergencia, cualquier inconveniente que se presente en su hogar, en su oficina o en su empresa. HomePros Guru, ahí lo tiene, la solución. Ahí no hay conflictos, ahí hay soluciones. Señores, Salud reporta baja de la positividad. Eso dice Salud Pública. Y a veces creo que hay 4 o 5 ministerios al mismo tiempo. Créanme que parece que hay problemas con la comunicación, para no decir otra cosa. Salud reporta baja positividad. Aquí está, eso es el periódico El Nacional de ayer en la tarde. Aquí está lo que sale hoy en el periódico Diario Libre. Parece que estamos hablando con dos instituciones. Vuelvo y les reitero, ¿tratamos los problemas como conflicto o lo tratamos como problemas? Ese es el gran reto. Preocupación por alza en incidencia del COVID-19 en los más jóvenes. Eso tiene como titular. ¿Es o no es un problema el COVID-19, la pandemia? ¿O es un conflicto de intereses? ¿Qué prima? ¿Qué prima? En esa misma información, en esta que le puse primero, se habla de la aplicación de 2.419 pruebas de COVID-19. ¿Por qué aparece esa afirmación? En respuesta a lo que salió antes de ayer. No tiene, ahí está. Se desploma el número de pruebas para diagnosticar COVID en el país. Ustedes entienden bien. ¿Es un problema o es un conflicto?
para responderle al periódico El Listín, ayer en la mañana, en la tarde, el Ministerio de Salud Pública dice que no. Señores, ustedes están diciendo una mentira. Nosotros estamos aplicando, oigan bien, 378 pruebas aplicaron antes de ayer. Ahora dicen que son 2.400 y tantas. Inventos. Inventos, porque están mintiendo. Y el mentiroso no es buena lengua que tiene que tener, es buena memoria. El mentiroso lo que debe tener y exhibir es una buena memoria, no es una buena lengua. Asistencia a vacunación y prevención disminuyen. COVID se ensaña contra personas de 28 a 42 años. ¿Cómo podemos saber eso? Aplicando pruebas. Están los jóvenes de este país, se le están aplicando pruebas. La forma licenciosa en que aquí el gobierno ha dejado que la juventud esté participando en eventos masivos está bajo control. Pregunto, ¿está bajo control ese problema? ¿Está controlada la masificación de fiestas en República Dominicana? ¿Está controlada? Las aglomeraciones en el metro, en los autobuses, están controlados. ¿Dónde está la política? Es lo que estoy diciendo desde marzo. Y yo no lo hago ideológicamente. No me importa quién esté en el gobierno. Para Rafael Medina Sánchez sí, y para Luis Abinader miro para otro lado. No, esa no es la conducta de un político. Porque un político no está pensando en presidente. Está pensando en 10 millones de dominicanos que vivimos aquí. Esa es mi ocupación. Esa es mi responsabilidad. ¿Qué está diciendo este periódico? Aquí. Pruebas de antígeno no detectan todos los positivos en COVID-19. ¿Qué les dije la semana pasada? Esto es la India. El alma mater de la vacuna AstraZeneca. Es donde más vacunas en el mundo, el lugar donde se producen la mayoría, el 80-90% de las vacunas AstraZeneca se producen en la India. Miren la India en la situación que está. Y ayer les mostré la primera plana, como las piras, las lomas, como si fueran hornos de carbón para quemar a la gente por COVID-19. Eso es lo que no quiero ver en mi país. Es eso lo que no quiero ver en mi país. Colombia ayer tenía 435 muertos en un solo día. Chile tenía 300 y pico de muertos en un solo día. Argentina, 200 y pico de muertos en un solo día. Y Chile tiene el 53% de su población con doble vacunación de Sinovac. De Sinovac. Aquí está. Esto es
Esto salió ayer en el periódico El Nacional. Farmacéuticas chinas cambiarían vacuna COVID-19. Autoridades del país dijeron que actuales vacunas protegen poco, que actuales vacunas protegen poco contra COVID-19. ¿Qué dijo el ministro de Salud Pública? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el gobierno sobre Sinovac cuando presentamos aquí lo que habían dicho las autoridades chinas la semana pasada? Que la vacuna Sinovac que estaban aplicando protegían en un 90%. Los mismos laboratorios que están produciendo la vacuna están diciendo que son insuficientes, que son ineficaces, que son inefectivas. Yo pregunto, ¿qué tiene que decir la vicepresidenta de la República? ¿La corrupción es un conflicto o es un problema que tenemos en el país? Repito, ¿dónde está doña Milagros Ortiz Bosch y su ética? ¿Es un problema ético o es un problema o un conflicto ético, doña Milagros? Ustedes están viendo la corrupción como un conflicto ético, no como un problema ético. Como un conflicto de intereses y no un problema ético, como un conflicto electoral. Es que ustedes están tratando la corrupción, doña Milagros, como un conflicto electoral. Y esto no es un conflicto electoral, se trata de vidas. Este país sin prueba PCR para privilegiar vacunas que hoy las mismas autoridades que nos las están vendiendo nos dicen que son ineficaces, que son ineficientes, que no tienen confiabilidad, que no tienen precisión. ¿Qué ustedes le van a decir a este país con los cientos de millones de dólares que estamos pagando de manera irregular, sin transparencia? ¿Qué le van a decir a este país? Ah, que es Cáceres Silvestre, la corrupción, que es el hermano de Rafle Medina Sánchez y su hermana. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿No estaban al tanto de esta situación? ¿Por qué Plutarco Arias se fue? Porque sabía desde el 26 de enero que ese negocio que iban a hacer era un negocio dañino para este país. El corrupto era Plutarco por la jeringuilla, no la vicepresidenta, no Luis Abinader, haciendo negocio con la salud de este país. Vengo ahora. Dice el gobernador del Banco Central que la economía está creciendo y que creció un 3.3% y que en el mes de marzo creció 10%. Felicidades. Aquí hay otro titular. Economía para arriba. Vaya. Economía sigue para arriba. En marzo creció 10.6%. Fenómeno. Yo creo que van a tener que venir aquí a este país, desde España, todos los países europeos, a aprender a manejar la economía. Felicidades, señor gobernador del Banco Central. Es usted verdaderamente un genio.
Le felicito. Usted es un genio. Usted es un genio. Yo no había visto, Dios, si tú eras economista en el mundo, creo que aprendiste en República Dominicana. Dios, y perdóneme la irreverencia, aprendió economía con Héctor Valdés Albizu. Porque este es el verdadero genio. Este es el verdadero genio. Ese genio, miren por dónde andamos. Dolor de cabeza. Deuda pública no registrada a contratista por cerca de 130,000 millones de pesos. Y es la construcción la que está creciendo. Dolor de cabeza. Deuda pública no registrada a contratista por cerca de 130,000 millones de pesos. Este es el periódico. Este es el periódico del miércoles, está ahí, miércoles 28 de abril del 2021. Dolor de cabeza, lo ven ahí, ¿no? Y este es el periódico del 29 del día siguiente. Pónmele que se vea la fecha, porque ya yo le puse eso, Héctor. Ahí. Jueves 28 de abril. Estamos en 2 países. Estamos en República Dominicana y estamos ¿dónde? En la luna. La gravedad de la luna es un sexto de la de la Tierra, la sexta parte. Señores, yo quisiera que ustedes me dijeran en sus hogares, ¿quién siente esta mejora? ¿Quién siente esta mejora? ¿En qué aspecto se siente este rendimiento económico en sus hogares? ¿En qué aspecto? Que si ustedes con lo que le ingresa pueden atender la demanda mínima para atender sus necesidades. La demanda mínima de sus necesidades. Si ustedes en su casa pueden desayunar, comer y cenar todos los días, para que estos malditos, porque es lo único que le puedo decir, lo único que puedo desde aquí decir, porque si los encontrara en cualquier lugar, no le diría eso. Maldito no, sería un elogio. A esta gente que llevan 20 y tantos años asaltando este país. Porque esa gobernación del Banco Central no es más que un asalto prorrogado por Luis Abinader irresponsablemente. Eso es un asalto a la nación, ese Banco Central, un asalto. Y aquí estamos viendo corrupción por doquier. La peor corrupción que tenemos aquí en este país es tener nombrado a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central. Es el acto más
elevado, el acto más sublime de culto a la corrupción que se ha hecho aquí en este país. Lo hizo Luis Abinader y la pandilla empresarial a quien él ha servido por 20 y tantos años. A la pandilla empresarial y financiera a la que él ha servido por más de 20 años. Y están hablando de corrupción. Y le pregunto, ¿esto es un conflicto o es un problema? ¿Dónde está la ética? ¿Es un problema ético o un conflicto ético? Le pregunto a doña Milagros otra vez. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Héctor, déjame hacer el programa, por favor. Ay, Dios mío. Busca prevenir abuso financiero. 3 expertas destacaron en panel de la Superintendencia de Bancos que las mujeres son las más afectadas por esta situación. Se está hablando de los abusos de la banca en la República Dominicana. Es un panel auspiciado por la Superintendencia de Bancos. Me pregunto, la corrupción de la banca, la violencia, la criminalidad y la delincuencia de la banca contra los ciudadanos, contra los clientes de la banca. La corrupción, repito, es corrupción, es lavado de activos de la banca dominicana en sus tratos con los clientes, con los tarjetavientes de la banca dominicana. ¿En qué lugar la vamos a tratar, Servio Tulio Castaño Guzmán, Finjus y Participación Ciudadana? Esto es la propia Superintendencia de Bancos que está auspiciando estos talleres, estos paneles, estas discusiones sobre los abusos de la banca. Y dicen ellas que la mayor parte de los abusos se hacen contra mujeres en la banca dominicana. Toda esta grosería, toda esta crueldad financiera de la banca buscando hacerse más rica. Los delitos son violaciones a la ley para usted beneficiarse. Quien hace eso es delincuente. Quien viola la ley para beneficiarse y buscar dinero, entonces es un criminal. Voy a repetir la pregunta. Toda esta delincuencia criminal y toda esta delincuencia financiera y esta criminalidad financiera que ejerce la banca día por día en este país contra los ciudadanos, esa corrupción, ¿por qué no se trata? Tienen el descaro de publicar, como el Banco Popular, el crecimiento de sus activos en un 15, un 20, un 30%. Cientos de miles de millones de pesos. De ahí, de los abusos, de la criminalidad y de la delincuencia financiera que ejercen. Ustedes ven en todos los escándalos de corrupción, bancos manejando el dinero de esos corruptos.
¿Se investiga algún banco? ¿Se investiga algún banco? No se sabe lo que pasó con Odebrecht y el BHD y el Banco Popular. No se sabe. No se sabe, pregunto. No se sabe lo que pasó con el Scotia Bank y BHD, Banco Popular y Odebrecht. Donde Rizek, de los dueños del Banco Scotia Bank, era contratista y consorcio de Odebrecht. No se sabe. Esa corrupción es un conflicto o es un problema que tenemos en el país. ¿Es un conflicto electoral o un conflicto político o un problema político o un problema electoral que tenemos con la corrupción? ¿Qué nombre le vamos a dar? Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! La Policía Nacional desarrolla un programa piloto en sector La Sulsa. Anda buscando la contención de la violencia, la delincuencia y la criminalidad en los barrios del país. A La Sulsa tienen poca cosa que hacer, porque ese lugar, trabajamos ese lugar en el año 2011 con la policía comunitaria. Deberían pensar, y estoy de acuerdo con lo que está haciendo el jefe de la policía en ese sentido, pero hay que buscar las bases. Las bases, ir por los efectos es el gran problema que tenemos nosotros, la política efectista que se ha desarrollado en el país. Señores, hay problemas estructurales ahora mismo. Sí, son estructurales, no son coyunturales, ya son estructurales. Acceder a las redes sociales tiene un atractivo. Todo el mundo busca las redes sociales porque tienen el atractivo de que dan facilidades, oportunidades y posibilidades gratis. Con WhatsApp usted puede hablar por teléfono sin costo, y ese atractivo que tienen las redes sociales, que tiene WhatsApp, que tiene Facebook, que tiene todo eso, Instagram, le permite a usted, en la situación actual, con poca formación, con poca educación, sin trabajo, con pocos ingresos, acceder a ella. Pero hay una contrapartida social, hay una contrapartida ética, hay una contrapartida moral, hay una contrapartida democrática, institucional, que está poniendo en riesgo al conjunto de la sociedad dominicana. Nadie aquí está pensando en los daños, en los riesgos conductuales. Vuelvo a decir, nadie aquí está pensando en los riesgos conductuales, los riesgos morales, los riesgos éticos que estamos asumiendo sin ningún tratamiento político de los daños que esas redes sociales están causando en el comportamiento colectivo de esta sociedad. Esta violencia enlatada que estamos viviendo en la República Dominicana tiene mucho
mucha causa, mucha razón, mucho sostenimiento, mucha sostenibilidad en el mirar para otro lado que tienen las autoridades frente al descontrol de estas redes sociales. Esta violencia es enlatada y se sirve desde la televisión. Se sirve desde la televisión. Todo este sensacionalismo violento, criminal, que se está vendiendo a través de las redes sociales, sin ningún filtro, ni moral, ni ético, ni educativo. No hay nada de eso, ni cultural. No hay filtros. El país está sin filtro. Esto es un colapso. Cuando usted ve que en una noche matan 3 personas a las 2 de la madrugada, eso es en Santiago. En Villarriba, un municipio tranquilo de San Francisco de Macorís, 4 muertos o 3 muertos en una discoteca a las 3 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un problema o es un conflicto? Eso es un problema. Lo que pasa es que los problemas que este país lo estamos acercando en la solución a la conflictividad. Convertimos los problemas en conflictos para no resolverlos. Señor jefe de la policía, busque asesoría en la policía. Busque personas que todos estos conflictos que ustedes tienen con la sociedad se conviertan en problemas para que encuentren solución. Eso que pasó con ese coronel de Villa Altagracia y esos pastores forma parte de ese problema convertido en conflicto. Ese coronel no disparó. Ese coronel no disparó. Quienes dispararon fueron un teniente y otros policías, sargentos, cabos, rasos. Pero es el coronel, es la cabeza del coronel que todo el mundo está pidiendo. ¿Por qué? Porque el problema de seguridad pública, el problema de protección ciudadana, se hizo conflicto. La policía permitió que se convirtiera en un conflicto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La política aquí no entiende de esto que estamos hablando. No entiende. No entiende que los problemas hay que resolverlos. Hay que resolverlos. Y que los conflictos hay que convertirlos en problemas para que se le pueda encontrar la solución. Los frenos morales, los frenos afectivos para la delincuencia, para la criminalidad y para la violencia no se van a encontrar en códigos. No se encuentran en códigos, porque los propios códigos, los diputados y senadores, en lugar de verlos como un problema, lo convierten en un conflicto. Y hay que ver lo que pasa ahora mismo con el Código Penal para entender lo que estoy diciendo. Nos veremos mañana y les dejo con el doctor Contreras en Estrategia de Prensa en Televisión.